Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Incompany. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semanita más ya pasó. Hoy estamos con la compañía de nuestra queridísima Patricia Gómez. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, Patti, pues encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a vos, realmente yo te agradezco muchísimo que hoy nos acompañes y que nos regales un poquito de tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada, pero es importante para que podamos así interactuar contigo en un tema tan importante como el que nos toca hoy. Y a todos les cuento que Patricia es maestra en desarrollo organizacional, también tiene una maestría en administración por la UVM y la Universidad Europea de Madrid y muchísimas certificaciones más que yo dije, bueno, vamos a resumirlo invitándolos a que lo vean en su perfil de LinkedIn porque realmente tiene muchísima preparación. Además tiene 18 años de experiencia en el ámbito de capital humano, desde donde se vivenció ella también una transformación muy importante en la industria farmacéutica. Y desde hace más de 10 años también está enfocada o se centró más bien en el desarrollo organizacional y la cultura, impulsando el éxito de la organización a través del florecimiento humano, de fomentar también un entorno de trabajo adaptable, inclusivo y diverso. No es poca cosa, ¿no? Y como si esto fuera poco, además es un ser humano brillante por su forma de ser, por su entrega, casi diría sin límites, y tiene un excelente trato con las personas, que fue lo que yo pude ver cuando tuve la oportunidad de ver su trabajo de cerca. Así que bueno, no olviden que este programa también está siendo grabado, luego se va a subir a nuestro canal de Incompany, Talento y Efectividad Organizacional, y ese canal de YouTube, ¿no? Y para no perderse ningún programa, pues los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y así van a poder tener acceso a todos los programas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo porque ya saben los que ya han tenido la oportunidad de ver los programas especiales de los sábados, que el próximo sábado va a haber otro especial, ya va a salir la publicación mañana o pasado, y bueno, vamos a tener muchas cosas para compartir. Entonces, para que no se pierda ninguna de estas, los invito para que se suscriban. Y bueno, mientras tanto, ahora, que aquí ya veo que hay un mensaje de Jorge Méndez que dice excelente, saludos a las dos. Muchísimas gracias, Jorge. Mientras tanto, bueno, vamos a aprovechar para consultar, para preguntar, para comentar también acerca de este tema que va a abrir Patricia, que sin duda nos va a hacer cuestionar muchas cosas acerca del propósito de una organización. Por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Cómo es que ese propósito puede transformar el destino de las organizaciones, de las empresas? Y por supuesto, también, ¿qué papel jugamos las personas en torno de este propósito? Así que bueno, ya vamos a empezar. Yo te cedo la palabra, Patricia, para que nos cuentes sobre este poder transformador del propósito de las empresas. Nuevamente, muchas gracias y bueno, también damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Y mira, primero, más allá de este espacio, creo que esta labor que tú haces, Patti, es fenomenal porque creo que el hecho de crear estos entornos de aprendizaje, una comunidad donde se puede aportar, donde se pueden compartir diferentes perspectivas, creo que eso es muy valioso, ¿no? Lo Muchas gracias. necesitamos y más en nuestros países latinoamericanos, que muchas veces nos vienen teorías, ¿no? Americanas y teorías europeas, pero realmente sabemos que nosotros tenemos una cultura, Claro, entonces sí hay específicamente que identificar cuáles son estas aristas que lo componen. Y exactamente. bueno, pues el tema sin duda también me es apasionante. Últimamente lo he reforzado más en todo lo que tiene que ver con liderazgo consciente, porque efectivamente desde ahí se gesta. Cuando en una organización realmente tenemos claro cuál es ese propósito que nosotros perseguimos, bueno, creo que ahí empieza esta Mm. alineación y el líder tiene toda eh, tiene una, tiene un rol específico para poder cascadear esto y para hacer ejemplo lo que queremos ver. Ahora, cuando hablamos de propósito,
la pregunta sería, ¿cómo podemos incentivar, ¿no?, a todos nuestros colaboradores, insisto, a nuestros líderes, a conseguir lo mejor para la organización, el objetivo global, el objetivo que nosotros perseguimos, lo cual muchas veces no es enfocarnos a un objetivo entre un área o un objetivo personal? Cuando realmente vemos que esa evaluación de esas personas estará basada en el desempeño, pues bueno, ¿por qué yo tengo que seguir un objetivo, un propósito, si a mí me están midiendo de manera individual y ni siquiera está conectado? Entonces creo que hoy nos hemos dado cuenta, y más en este momento que estamos viviendo en un entorno VUCA, Dani, ¿no?, donde todo es volátil, donde todo es incierto, donde ha habido cambios que han sucedido de manera muy, muy rápida. Bueno, pues nos damos cuenta que las empresas que también han logrado permanecer es aquellas empresas que se anclan de este propósito, que lo refuerzan en su organización y que invitan a ser conscientes de que todos, en lo individual y en equipo, tenemos una aportación para lograr ese propósito. Pero cuando empezamos al revés, insisto, ahí tenemos ciertos problemas, lo podría decir por qué, porque entonces trabajamos en silos. Claro. Entonces yo nada más voy a trabajar y voy a Mm. enfocarme a lo que me corresponde hacer. Entonces yo entregué, si bien nos va, con calidad, bien a la primera, es excelente o es regular mi resultado, pero ahí está. Y me olvido de todo lo que puede pasar alrededor. Cuando realmente, cuando tenemos ese propósito muy bien enfocado, ahí podemos realmente colaborar. Porque si algo no está funcionando en mi equipo de trabajo, en un área o en otra área que ni siquiera depende de mi dirección, por ejemplo, entonces ahí es cuando yo levanto la mano y digo, vamos a unir esfuerzos, vamos a Mm. intercambiar ideas para solucionar un problema o para hacer las cosas mejor. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos tener muy claro que cuando lo tenemos, el propósito, no solamente es, muy bien, tenemos el sueño, nuestra visión y vamos por esto. No, es como realmente generamos en cada uno de nuestros colaboradores y a todos los niveles ese compromiso. Y cuando lo logramos, ahí las cosas empiezan a gestarse de una manera efectiva. Y entonces el beneficio lo vamos a ver, no solamente la compañía que va a ganar, sino también nosotros vamos a ganar en cuanto a que, en cuanto a desarrollarnos, en cuanto a la satisfacción del logro, en cuanto a un ambiente laboral, porque estamos cooperando, estamos haciendo de este ambiente algo mucho más abierto, algo mucho más profundo y con confianza, entornos seguros para poder expresarnos, para poder entrarle esas conversaciones difíciles que a veces Mm. todavía culturalmente nos cuestan trabajo Sí. también entrar, pero lo más importante aquí es tener una base en donde también podamos dialogar. Insisto, no basta con tener escrito este propósito si es que realmente no nos damos a la tarea de poder hacer que la gente lo sienta, lo viva y que en el día a día trabaje para esto. Pues no es lo mismo que si tú me preguntas, oye, muy bien, ¿qué hace Patricia? Pues mira, hago diagnósticos organizacionales, proveo de consultoría interna o soluciones, a que realmente en mi caso muy particular en la empresa donde laboro, es seguir salvando la vida de miles de pacientes. Vemos cómo desde ahí puedo Es cambiar. diferente, ¿no? Es como ese Exacto. cuento de estoy picando piedra o estoy construyendo una iglesia. Sí, sí, sí. La visión cambia Así mucho. es. Así es. Ahora, Por eso, perdón, sí, sí. adelante. No, no, yo tengo una duda porque, bueno, una inquietud más bien, porque me ha pasado de ver en muchas empresas que cuando a los colaboradores se les pregunta cuál es la visión, muchas veces no la conocen. Y realmente dice, bueno, no es nada, es la misión, visión, valores de la empresa. Yo digo, es algo tan básico y tan importante conocer, porque desde ahí es donde yo empiezo a generar ese compromiso del cual estabas hablando. No sé si estoy en lo correcto, pero ¿cómo haces para comunicarlo y que todos los colaboradores sepan cuál es ese propósito o esa visión a la que está aspirando una empresa? Mira, en la práctica, lo que hemos hecho es que nuestros mejores aliados es nuestro comité de dirección. Ellos tienen que estar no solamente en el entendido lo que se tiene que alcanzar, y a lo mejor podría parecer que, ay, eso es muy lógico, pero a veces no lo es.
Pero bueno, una vez que lo garantizamos, son ellos los que tienen que hacer este cascadeo al interior de la organización. Porque muchas veces, ¿no? Al equipo de recursos humanos, sí, por supuesto que nosotros apoyamos con estrategia, con difusión. El onboarding es muy importante, son los primeros días en donde tú vas a tener prácticamente la película completa de tu compañía. Vas a identificar a dónde estás llegando, qué sí se va a hacer, qué sí se puede, qué no se puede, cuáles son esos comportamientos clave, cuáles son, o sea, cuál es ese propósito que está persiguiendo la compañía y cómo lo vamos a hacer, quiénes son, en fin, dependiendo del programa que nosotros tengamos, pero básicamente es imprescindible. Pero muchas veces no se le da la importancia a este tipo de programas, ¿no? Nice to have, ¿no? Decimos por ahí. No, al contrario, porque ahí también el colaborador puede identificar cuáles son estos puntos que él tiene que desarrollar o, insisto, cómo puede tener una inmersión a esta cultura. Pero entonces partiendo del entendido que sí, un comité está en línea porque ellos gestan desde aquí la visión, la misión, la estrategia, y entonces se va cascadeando y entonces cada uno va entendiendo cuál es su contribución para poder lograr este objetivo. Pero insisto, la cultura, tú más que nadie lo sabe, es lo que nos va a permitir en el diario hacer, alcanzar ese propósito. Entonces, si no tenemos una alineación de nuestros directivos, de nuestros gerentes o de los líderes en la organización, entonces no quiere decir que no logremos el propósito, pero va a ser más complicado, Claro, ¿no? Va a ser, vamos a desperdiciar recursos o no vamos a optimizar los que tenemos. perfecto. Entonces, creo que eso es importante. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con vos. Estaba viendo los comentarios, eh, uno de Ana María Nájera dice saludos a ambas y gracias por tocar este importante tema. Y Jorge Méndez nuevamente dice, es saber por dónde vamos a caminar en la organización, un propósito, me imagino que es eso. Y también muy buenos comentarios y muy claros. Eh, Sí, la verdad que es un tema del que mucha gente no quiere hablar, ¿no? Porque como decíamos recién, no parece tan importante, pero yo creo que así como la comunicación es un tema básico. Antes de que continúes, te voy a pedir si podés subir un poquito el volumen Claro que sí, y ya, nomás, por las dudas, que no se escuche bien. Ahí está. claro que sí. Bueno, continuando. Así es. Y mira, desde donde abordamos nosotros, desde el desarrollo organizacional, lo podemos ver en tres secciones. A total compañía, que es lo que hemos estado conversando, también en el área, cuál es esa misión que nosotros vamos también a tener para poder apoyar ese propósito, pero también uno de los puntos importantes es parte individual. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? Porque a lo mejor ya nos quedó claro cuál es el propósito de la compañía y, ok, Mm, alineamos todo, tenemos un excelente plan de acción y mira, somos los mejores ahí. sí, Pero entonces cuando, pues, y mi propósito lo tengo claro, entonces uno de los desafíos que también nosotros tenemos en las organizaciones, sí, es tener claramente que la tarea o lo que nos estamos plasmando como objetivos tienen que ser cumplidos. Dos, es, ok, cuidando las relaciones también que tenemos alrededor para juntos cumplir ese propósito, pero en lo individual, ¿qué tanto yo tengo claro hacia dónde voy? ¿Dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Cómo me preparo también para lograr ese propósito? Y entonces vamos en paralelo. Y es magnífico cuando muchas veces tenemos la oportunidad de compartir nuestros valores o el mismo, o sea, el propósito, ¿no? En nuestras funciones laborales con nuestras funciones o con nuestra vida personal. Entonces ahí es cuando, bueno, tampoco vemos que en algunos casos está peleado, ¿verdad? Yo puedo decir, a mí me encanta el hecho de compartir, siempre me gusta estar aprendiendo. Y bueno, pues esta parte personal, cuando la traslado a la compañía, pues es algo que también me apasiona y es algo que también puedo ligar. Y entonces se facilitan mucho las cosas, ¿no? Ahí. Y entonces cada uno es interesante cómo podemos reflexionar qué tanto yo estoy teniendo claro cuál es mi propósito de vida, mi propósito en las aristas, en lo personal, en la vida sentimental, en la vida espiritual, o sea, en todo lo que tiene que ver el balance, para que realmente ahí pueda identificar si voy bien, si las decisiones que estoy tomando hoy me claro. acercan o me alejan a ese propósito. Igual que en una organización, ¿no? Es algo vivo.
Y pueden cambiar, por supuesto que pueden cambiar, pero tenemos que tener claridad hacia dónde vamos. Perfecto. No, y me encanta cómo lo decís también, porque esa pasión que le pones a este tema lo he visto también en algunos programas que ustedes hacen en las empresas con millennials, ¿no? Que creo que ellos pueden tener hasta como más claridad en los propósitos de su vida. Se me hace. No sé cuál es tu experiencia con trabajando con millennials. Mira, trabajando con millennials y ahora ya también estas generaciones de centenias que Sí, se vienen a sí, incorporar a la organización. Y estamos hablando que sí, hoy, por ejemplo, en Beringer, más del 64% ya son millennials. Entonces estamos hablando que tenemos que preparar a nuestros líderes, o estamos preparando a nuestros líderes para que realmente puedan tener esa claridad hacia dónde vamos, pero también hacerlo en un ambiente inclusivo, en un ambiente aprovechando y abrazando la diversidad. No es una cuestión de generaciones, ¿no? Vemos también a los centennials que es una generación sin precedentes porque sí. lo que ya habíamos aprendido, o bueno, al menos ya hemos captado de la generación millennials, los centennials decimos, y luego la pandemia, sí tenemos un gran desafío. Pero hay, de verdad, sin estereotipar, sino generalizando, o sea, hay muchas cosas que podemos aprender de todas las organizaciones, de todas las generaciones. Podemos realmente, cuando hacemos ese match, bueno, podemos guiarlos y hacer en el entendido de que comprendan hacia dónde vamos, pero también con esa frescura, con esa riqueza, sin tantos paradigmas que muchas veces ya al pasar el tiempo nos vamos formando, ellos nos ayudan y nos permiten ver una perspectiva mucho más limpia, Diferente. ¿no? Ujú. Exactamente, diferente que nos enriquece. Y Sí. entonces ahí es cuando realmente podemos apoyarnos y podemos realmente sacar lo mejor de cada uno de ellos. Igual género, hablamos de que hoy estamos rompiendo también paradigmas en cuanto a, mira, esta posición es exclusiva para hombres o exclusiva para mujeres. No, hoy nos damos cuenta que el conocimiento, las habilidades y la competencia son importantes para qué? Bueno, pues para ponerlas en marcha y lograr ese propósito compartido, ¿vale? Claro. Entonces es muy enriquecedor cuando nos damos esa oportunidad. Y como deoístas tenemos que tener muy claro que una de nuestras funciones es de verdad aprovechar todas esas perspectivas, como tú dices, para que podamos tomar decisiones, para que podamos resolver conflictos, para que podamos anticiparnos y no nada más estar, mira, llegó este bomberazo, ya lo cubrí, sino a Claro. ver, hacer ese alto en el camino, otra vez, recapitular en dónde estamos, otra vez redirigirnos hacia dónde vamos y revisar cuál es nuestra estrategia o cuáles son esos planes que están funcionando, que no. Y otra vez, vamos a trabajar. Es un proceso vivo donde tenemos que seguir fomentando esa conciencia. Y no solamente, insisto, depende de un área, depende de todos, porque todos formamos un Sí, no, sistema, no es ¿no? recursos humanos o capital humano, sino que cada una de las áreas debería fomentar Así esta forma de es, trabajar, me imagino. así es. Y en una pregunta, ¿no? Te hago, en el desarrollo organizacional, ¿se llega a meter en lo humano cuando podemos detectar que hay algún colaborador que no tiene claros sus propósitos personales? Por supuesto, lo podemos orientar. Y es muy interesante cuando realmente nos damos ese espacio para poder fomentar el desarrollo, un desarrollo consciente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos a principio de año, es, ya llevamos aproximadamente como 8 años haciéndolo cada año, tenemos pues prácticamente un día en donde compartimos todas las bases para poder generar estos planes individuales de desarrollo, pero también lo conectamos con precisamente las priorizaciones, bueno, el propósito, la misión, la visión, las prioridades estratégicas que vamos a trabajar durante ese año, lo ligamos con la parte de growth mindset en cuanto a desarrollo, lo ligamos con muchos otros temas, pero vamos generando esa conciencia de que el desarrollo está en nuestras manos. Nosotros como deoístas o recursos humanos compartimos las herramientas que necesita el colaborador para poder, mira, puedo crear esto, tengo este material, tengo esta metodología, tengo todo lo necesario para poder generarlo. Uno de los puntos que seguimos todavía debatiendo, ¿no? Es hasta dónde tenemos que llegar, si nada Mm, más a proporcionar esta información, cuál es el rol de un business partner en cuanto a acompañamiento, pero realmente
como decía en un inicio, el líder es el que debe de tomar toda esta información y debe de ser accountable para desarrollar a sus colaboradores. Y el colaborador, por supuesto que tiene que ser accountable para que tener claro e identificar desde el diagnóstico en dónde estoy, qué me hace falta para cubrir lo que hoy se me está requiriendo en mi posición, y una vez que lo tenga cubierto, ya pensar en quizá otra vez en el propósito, cuál es mi siguiente paso y prepararme para él, Claro. y en ese diálogo constante, hablando de feedback o feed forward, es qué voy a seguir aprendiendo, qué voy a seguir tomando en consideración para poder mejorar continuamente. No es un ejercicio en donde en enero colocamos objetivos de desarrollo, objetivos o nuestros indicadores en nuestra posición y cerramos la carpeta y la abrimos en diciembre. No, tenemos que seguir fomentando ese diálogo continuo, insisto, y también se vale si un líder no ha enviado esa sesión para tener ese feedback, bueno, pues también como accountables, como colaboradores accountables es levantar la mano y decir, oye, a mí me interesa mi desarrollo, quiero Claro. lograr ese propósito que también me he propuesto, tanto en lo profesional como en lo personal. Mi supervisor, ok, yo le mando la invitación, ¿vale? Ahora, en caso de que no haya ese match, bueno, pues ahí nuevamente entramos como recursos humanos para poder dar orientación de cómo se pueden llevar a cabo estas sesiones. Pero insisto, cuando lo tenemos claro, es mucho más sencillo que Claro. podamos identificar qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a medir, porque también si no lo medimos y si no damos continuidad, entonces se queda en una buena intención. Entonces, a ver, ¿cómo avanzaste? Entonces ya más adelante se abre una oportunidad para poder ascender a un siguiente puesto, tener un intercambio en otra posición. Y dices, es que no estás preparado. Oye, pero es que, sí, a ver, muéstrame. Y entonces hasta para nosotros es importante mostrar ese avance. Claro, claro, no, es fundamental. Y además, qué importante esto que acabas de decir, ¿no? No es solamente tarea de los líderes, ni tampoco solamente una tarea de los colaboradores, sino que haya ese match, ¿no? Que si uno de los dos de repente no tiene la fuerza, que el otro también ayude a que se pueda lograr ese desarrollo que están hablando. Así es. Eso es lo que, el diferencial que yo he visto en Behringer, porque siempre están como constantemente fomentando esto, ¿no? Fomentando el diálogo y fomentando estos espacios para que pueda desarrollar mejor el líder también, porque no solamente se desarrolla el colaborador, ¿no? El líder también va adquiriendo experiencias y va adquiriendo un manejo diferente según el área que le haya tocado. Bueno, es lo que se ve de afuera, digamos Así en esa es. empresa. A Así ver, es. Ujú. ¿Te no, escucho? Sí. estaba viendo otros comentarios. Dice Ana María Nájera, dice, hoy es uno de los grandes requerimientos para las intervenciones de DO saber atender la convergencia generacional, la adecuada inclusión y la diversidad laboral. Sin duda, esto suma el elemento cultural. Esto, claro, tiene que ver con lo que estabas comentando recién, ¿no? De las multigeneraciones y cómo poder sacar provecho de todo eso. Y acá me dice una pregunta, creo que es una pregunta, de Alberto Castaño, dice, ¿cuáles son los de la generación alfa? ¿En qué año nacieron? Calculo que es pregunta. Ah, qué buena pregunta, porque no sé. Generación Este alfa voy yo a. no he escuchado Oh, tampoco. De qué me estás Roberto, que hablando, nos, Alberto? Roberto, que nos diga cuál es esa generación. No tengo Sí, conocimiento, la alfa lo no. confieso. No, Lo, yo lo tampoco, ¿eh? investigamos, Vamos lo a investigamos. verlo y capaz que todavía ni nacieron. Vamos a ver. Está bien. Puede ser, qué interesante pregunta. Pero Sí, sí, realmente nunca lo había. Y yo soy una apasionada de esto de las generaciones porque justamente hablando de paradigmas, como hablabas recién, yo tenía ese paradigma porque me dejé llevar por muchos comentarios, ¿no? De que, bueno, los millennials no están trabajando bien con las otras generaciones, hasta que yo dije, pero no puede ser tan así. Y me puse a indagar un poquito más y me di cuenta del poder transformacional que tenía esa generación. Y entonces ya ahí lo vi con mucho más respeto. Lo tengo que admitir porque, bueno, también fui parte de toda esta mentalidad, ¿no? Tan
tan, ¿cómo se dice?, cerrada. Y bueno, el poder reconocer esto y el poder ver todos los aportes, como también ahora las nuevas generaciones que están entrando, creo que nos enriquecen mucho a las mini, a las medianas y a las grandes empresas como Beringer también. Así es. Digo, hay que tomar en cuenta que hoy también los modelos educativos están cambiando. Claro. ¿No? O sea, nosotros todavía, generación X, al menos en la que yo pertenezco, era mucho del profesor, el que sabe, se para enfrente y Ay, dicta su sí. cátedra y nosotros tomamos apuntes y hacemos trabajos y exámenes. Hoy las cosas están también cambiando desde la formación. Y entonces también que estoy en esta parte académica, cuando veo a mis alumnos y, ok, retos, ya están trabajando en proyectos reales para las organizaciones, dices, wow, o sea, skills de comunicación los traen, o sea, los desarrollan, ¿no? El tema también de un pensamiento más sistémico, un pensamiento mucho más crítico, el análisis, son cosas que ya son componentes que vienen ya Sí. como estudiantes. Y en Beringer, por ejemplo, también seguimos apostando por estos jóvenes talentos. El programa de becarios que tenemos también nos da la oportunidad de entender estas generaciones de las diferentes instituciones, de las diferentes carreras, y bueno, es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque también vemos esa hambre de aprender, también de Sí, querer comerse al mundo y eso también contagia. Y no claro. nada más nos quedamos con este programa de becarios que muchas veces también están rotando entre áreas y eso también puede enriquecer muchísimo, no solo la experiencia del becario, sino también entre áreas que traigan información o prácticas que nos pueden enriquecer, sino también contamos, por ejemplo, con un programa de verano en donde invitamos a los hijos de nuestros Ah, colaboradores o familiares, a los, le llamamos buenísimo. VITs, y es también, a ver, vengan, también cuéntenos qué están haciendo, queremos también identificar cuál es esa forma de pensar, qué es lo que quieren hacer, si no lo tienen claro, bueno, pues hay diferentes pláticas de nuestros líderes, de otras personas expertas, que están también dispuestos a compartir su conocimiento y les dan no nada más la parte técnica, sino también les hablan de este propósito, regresando al punto, Claro, claro. compartido. Entonces, si una persona experta en el área de calidad, en el laboratorio, ¿no? Les hablan de la importancia que tienen cuando hacen esas mediciones precisas, cuando hacen una buena práctica de documentación, etcétera. Bueno, eso contribuye al propósito, porque entonces el paciente va a tener la seguridad de lo que está ingiriendo para mejorar su salud, está hecho con la mejor calidad. Y también el colaborador que está en la planta fabricando el medicamento. La excelencia también lo liga a ese propósito, igual que nuestro director general, el guiar y el guiarnos a ese propósito, que nuevamente el tema de liderazgo es fundamental porque ese es nuestro deber, mi querida Patti. ¿Cómo guiamos al grupo y al equipo hacia el propósito? ¿Vale? Wow. Entonces, mira, puede ser generacional, puede ser el tema de los programas que podamos tener, desde los becarios hasta los ejecutivos, pero todos otra vez vamos al propósito. Y otra cosa importante, cuando hablamos de liderazgo, recordemos que no solamente estamos hablando de las personas que tienen gente a su cargo, estamos hablando de ese poder de influir a los demás a lograr ese propósito. ¿Cuántas veces hemos visto, y al menos yo tengo muchas referencias con mis chicos que trabajo muy de cerca, los becarios de la planta, o sea, toman el liderazgo, de verdad, toman ese liderazgo y entonces llevan al equipo y sugieren y retan el status quo y traen muchas ideas. Venga, o sea, no es un tema de, ah, mira, aquí está gerente, ¿no? O jefe. No, es un tema que también nosotros tenemos que desarrollar en todos nuestros colaboradores. Entonces vamos formando, ¿verdad? Vamos formando para lograrlo. Claro, el liderazgo que también, supongo que también te referís al liderarse uno mismo, ¿no? Con esto de la disciplina, con esto de la constancia, de la tolerancia, que eso también son componentes que todo líder debe tener bien presente. Ujú. Así es. Por eso también confirmo nuevamente que el hecho del aprendizaje nunca termina. ¿Por qué? Porque también nosotros como gestores, como desarrollo organizacional, como recursos humanos, en cualquier otra área, es que tanto yo estoy aprendiendo continuamente de mí misma, porque si hoy voy a compartir un diagnóstico, si hoy voy a compartir una propuesta, ¿qué tanto me está jugando en contra mis prejuicios o mis creencias? ¿Son limitantes o realmente ya estoy trabajando en eso para poder realmente tener algo o una propuesta integral, una propuesta que realmente cubra aquello que a lo mejor
en mí misma no he podido pues seguir trabajando, entonces, ¿cómo realmente hago para que yo esté en un nivel en donde yo pueda tener pues sí, esa conciencia de poder generar un valor? Entonces, Claro. esto es preparación, pero muchas veces tampoco somos conscientes de eso y entonces, qué flojera, ¿no? No, pues yo prefiero estar haciendo otra cosa que estarme preparando. Digo, se vale, pero al final creo que sí tenemos una gran responsabilidad, tanto en áreas de recursos humanos como también como líderes, para seguirnos formando y para poder seguir aprendiendo. Aprendiendo de uno mismo también, también. Así. Y a ver, voy a ver si, tengo una pregunta, pero voy a ver si no hay alguna otra que hayan planteado ahí, porque a mí me intriga esto de que qué pasa o qué consecuencias trae el no tener claridad en el propósito de una empresa. Ya algo habías comentado, pero como para dejarlo más concreto, ¿cuál es la consecuencia de no conocer ese propósito, tanto el de la empresa para la que yo trabajo como el mío propio? Pues para el tema laboral, pues vemos los famosos hilos, ¿no? Y vemos que de repente un área está brincando de alegría porque logró su objetivo y otra área está, pero de verdad, que no ve la salida porque tuvo alguna situación eh, predecible o impredecible, no lo sé, pero al final está ahí y no está logrando ese propósito, ¿no? O esos objetivos. Entonces, desafortunadamente, eh, pues realmente el resultado que tenemos como organización es el conjunto de todas las áreas, ¿no? De todos los individuos. Por eso es muy, muy, muy importante realmente tener esa claridad de que todos vamos hacia un mismo fin. Fred Kaufman lo menciona mucho y hace una analogía, ¿no? De un equipo de fútbol. O sea, ¿cuál es la labor del portero? ¿Parar goles? ¿Cuál es la labor del delantero? Y muchos te dicen, pues meter goles. Y podría ser muy obvio, ¿no? Y en las áreas también. ¿Cuál es la labor de marketing? ¿No? Pues posicionar nuestros productos, ¿no? El de ventas vender, y el de la planta producir, y el de recursos humanos, y así podemos irnos. Pero realmente, tomando en consideración esa analogía, es ganar el partido. Claro. A mí no me va a bastar si yo fui la mejor en la portería, pero pues al final no me dio para que ganara pues, el partido. Igual en la delantera. Metí tantos goles como pude, pero no fue suficiente para ganar en el marcador. Igual en las organizaciones, insisto. Si no estamos alineados a ese propósito, desafortunadamente vamos a trabajar en silos y ahí no vamos a capitalizar los recursos que tenemos. Entonces, tenemos que llevarla a realmente lograr esa sinergia entre áreas. Y hoy, mi querida Patti, hay muchas iniciativas que se están gestando también en cuanto a innovación, en diversidad e inclusión, los famosos Business Resource Groups. Imagínate qué maravilla cuando ya son los mismos colaboradores que se reúnen para que desde sus diferentes perspectivas las comparten y buscan soluciones para lograr ese propósito. ¿No? ¿Cómo le vamos a dar? Agregar valor a nuestros clientes, a nuestros pacientes en nuestro caso. Pero sí, nosotros seguimos acompañando, pero las ideas, ¿quiénes saben mejor de todo lo que se puede gestar en el día a día que ellos que están ahí? Claro. Entonces, de ahí surgen, se identifican cuáles son quizá algunos obstáculos, pero también de ahí surgen muchas ideas que se pueden llevar a la realidad. Y entonces, ahí es donde todos crecemos, ahí es donde capitalizamos ese conocimiento, esos recursos en pro, insisto, del paciente, de la compañía, del equipo o de los equipos y el nuestro. Entonces, insisto, esa es la parte laboral. Y en la parte personal, pues algo que me he dado cuenta en estos 42 años es que la vida se va muy rápido. ¿Qué pasa cuando no tenemos un propósito? Pues cualquier viento es favorable, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos guiando, pues mira esto, pero realmente cuando nos sentamos y realmente identificamos qué es aquello por lo que realmente yo existo, qué es aquello a lo que yo quiero llegar, entonces ya nos puede dar información o una guía mucho más clara de qué tenemos que hacer para lograrlo. Entonces ahí es cuando vamos alcanzando esa plenitud. ¿Por qué? Porque, insisto, no está escrito en piedra, pero te da una idea muy clara de lo que debes o no debes hacer. Y si a esto le metes el tema de los valores, de tus principios, va a ser muy enriquecedor. Por eso te digo, muchas veces en las organizaciones no hay casualidad. Muchas veces también cuando el propósito es muy fuerte o está muy bien identificado, también la compañía influye en nuestros propósitos personales. Claro.
Claro, sobre todo cuando es una compañía que se preocupa por la gente, ¿no? Como pasa ahí en Beringer. Así Eh, es. no, me dejaste pensando mucho y además me encantó la analogía con el equipo de fútbol, porque es un ejemplo muy claro de cómo trabajar en equipo y además la consecuencia también la dejaste muy clara de esto del trabajo en silos, que muchas empresas están presentando esta problemática, ¿no? No logro hacer que toda la empresa vaya tirando para el mismo lado, porque los silos, a veces es muy marcada esa labor. Así que, no, me encantó por la claridad con lo que lo explicás. Bueno, sos docente también, de hecho ahora se va a ir a una clase en el TEC, ¿no? Vas a dar una clase, así que vamos a cortar un poquito antes para que puedas ir tranquila. Pero realmente me encanta este tema y me encanta ver el valor que tiene el conocer este propósito y la importancia sobre todo de que cada uno de los colaboradores y los líderes también lo tengan muy fresco. A ver, Exactamente. tenemos algunos otros comentarios. Por ejemplo, el de Noemí Vázquez Herrera dice felicidades. Jorge Méndez, este me parece que ya lo leí. Acá dice, Jorge Méndez dice, los alfa nacen con la tableta y el cel en la mano. Bueno, ahí tenemos una respuesta, Wow. vamos a indagar mucho Ujú. más en eso. Gracias, Jorge. Y el propósito dice, debe llegar hasta el trabajador en la línea de operación. Bien, Todos, todos. todos. Así desde la persona que te está dando la bienvenida, ¿no? En vigilancia, desde esta persona hasta nuestro máximo ejecutivo, nuestro CEO. Tiene que estar alineado y tiene que estar, pero no nada más aprendido de memoria, sino tiene que procesarse, tiene que digerirse y vivirse. Ese es nuestro gran desafío, ¿no? En las organizaciones. Y mira, Pati, eso no es suficiente ahora. Tenemos, hablando de esta situación que estamos viviendo en la pandemia, pues Sí, tenemos que preguntarnos también cuál es, si hay una reconfiguración de nuestro propósito, ¿no? En esta, mucho le llaman nueva realidad, en este future of work, o sea, sí, hasta en la parte personal. Creo que también nos ha tocado fibras muy sensibles este momento que estamos viviendo a nivel mundial, pero no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de sustentabilidad. Hoy necesitamos ir hacia el futuro y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hablando de este tema tan interesante, o sea, ¿qué tanto va a ser redituable? ¿Qué tanto estoy dejando, no solamente en la parte intelectual o técnica o tecnológica a las generaciones, sino también en el medio ambiente? Lo que estoy haciendo hoy, realmente, volvemos a lo mismo, en ese propósito que no solamente una empresa persigue, sino a nivel humanidad, o sea, estoy claro. contribuyendo también, pues, porque al final vivimos en este planeta. Entonces, creo que esta es una invitación también para identificar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera orgánica y bueno, pues si no lo estamos haciendo, ¿qué necesitaríamos hacer de ahora en adelante para realmente ser sustentables, insisto, en todas las aristas, aún a lo mejor 2030? ¿No? ¿Con qué asociaciones, fundaciones? Hoy hay mucha información que está en nuestra Sí, disposición, ¿no? sí. Este tipo de programas, o sea, ¿qué tanto me estoy involucrando? ¿Qué tanto puedo generar sinergias para que realmente podamos hacer un frente? Entonces, solos no vamos a poder. No, no. Necesitamos hoy realmente unir esos esfuerzos dentro y fuera de las organizaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente podamos, eh, pues, lograr ese propósito, pero que lleguemos a él de manera integral, ¿no? Y de manera sí, íntegra en cuanto a valores, en cuanto a, o sea, no ese capitalismo que de repente es desenfrenado y solamente beneficia a unos, sino cómo también puedo garantizar que sea un ganar-ganar. ¿Cómo puedo garantizar que realmente, o puedo aportar para que realmente todos tengamos un beneficio y no solamente se quede en la misma organización o en un equipo o en un individuo? ¿No? Entonces, creo que tenemos que generar esa conciencia para que podamos seguir uniendo esos lazos. Ay, son muchísimos conceptos y me encantan, ¿no? Porque no es solamente una cosa, sino el tomar conciencia, el analizar el entorno, el también enfocar ese propósito hacia donde yo estoy viviendo, que es mi planeta.
de tener un planeta más saludable, mejor, y lo que voy a dejar, no solamente el legado personal o profesional, sino también qué planeta estoy dejando cuando yo ya no esté más aquí. Eso es algo que pareciera Así muy es. grande y de que uno, ay, ¿qué pasa? Lo que yo haga no va a incidir. Pero si cada uno de nosotros pensáramos eso, pues así estamos, ¿no? Eh, Creo que empezar a tener en nuestra boca el concepto de integración, de colaboración, de conciencia, de claridad en los propósitos, de empezar a tomar también en la responsabilidad de medir nuestros avances, todo esto de lo que ya nos estuviste hablando desde el comienzo de la entrevista, parece mucho, pero todo está unido a todo. Y creo que esa es la única forma en donde nosotros podemos decir vamos a salir adelante. Esa es mi visión, por lo menos. Así es, ¿no? Y la comparto totalmente. Aquí tenemos un par de comentarios más. Bueno, Jorge Méndez dice, vivir la cultura y liderazgo con ejemplo y mucha empatía. Hay que hacer mucha investigación en el tema humano post pandemia. Sí, también. Hay que seguir investigando constantemente, porque como bien lo dijiste, la organización es un ser vivo, nosotros por supuesto también, y vamos en constante cambio. Tenemos que luchar constantemente con nuestros propios paradigmas y con los que se nos presentan de afuera también, porque nos cambia la realidad y nos quedamos todos ahí patitas para arriba, ¿no? Este, Así es. ¿Cuáles son bueno, quizás no haya planes, pero cuál es la visión que podría llegar a cambiarse en esta nueva situación que estamos viviendo desde el punto de vista de la empresa? Bueno, pues considero que nuevamente el tema de liderazgo, y es algo que me ha sonado mucho y más allá de lo que estamos trabajando dentro de la organización, me queda muy claro que hablando de esa visión, quiero hacer una precisión. Mira, cuando hablamos de que el líder nos lleva a lograr ese propósito, no es o no me refiero a que nosotros como colaboradores sigamos al líder. Seguimos la visión y el líder nos va encaminando hacia esa visión o ese propósito. Wow, sí, Porque muchas veces el tema es que tenemos la ventaja y la bondad de tener a un líder que sí da resultados y tenemos wow, pero cuando se va, mira, todo se derrumba, ¿no? O sea, o no se afianza muy bien la cultura que nosotros queremos, que debemos continuar para poder lograrlo. Entonces ahí también creo que tenemos que darnos a la tarea de que por eso los colaboradores lo entiendan, que en su nivel también de influencia y de generación de resultados, también tienen una injerencia en lograr ese propósito. O sea, cada uno en su función, perdón, cada uno contribuye a lograrlo. Entonces, ahí muchas veces tenemos que hacerlo consciente, insisto, porque a veces no nos damos cuenta de ese poder que nosotros tenemos. Ah, pero mira, yo soy operador, ¿no? Ah, yo soy coordinadora, o yo soy, sí, ni gente tengo, ¿no? O sea, no, señor. A veces desde ahí se puede generar una gran idea, una solución a algo que a lo mejor lo necesitamos para poder cumplir ese propósito. Entonces yo creo que la visión más allá de los objetivos que pueda tener la compañía, necesitamos de verdad empezar a identificar el poder que cada uno de nosotros tenemos para lograrlo, porque entonces nos aseguramos que tenemos a la gente correcta en el momento correcto y en la posición correcta. wow. No, me encantó, pero además fíjate vos con qué claridad pusiste esta diferencia, ¿no? Que muchas veces los colaboradores creen que tienen que seguir a un líder y el líder está para guiarnos hacia la visión, no hacia su propio liderazgo. Eso es un concepto muy innovador, eh, para que todos lo tengamos bien presente, porque sí es cierto que en muchas empresas se va el líder y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Después. Pero bueno, me encantó como lo explicaste. Aquí pregunta Jorge Méndez, el tema presencial, ¿cómo lo van a manejar? Es un tema más, digamos, de índole práctico. Digamos.
Es muy interesante. Hoy tenemos diferentes también aristas, ¿no? Que se han gestado desde la pandemia y podemos ver que hay posiciones que son híbridas, ¿no? Que identificamos. Y fíjate, esto, insisto, Latinoamérica es un tema cultural, eh, porque hace un par de años que estuve con el equipo de Estados Unidos de diversidad e inclusión, a mí se me hacía muy raro. Me decía mi jefa, eh, oye, Pati, ¿puedes trabajar desde tu casa? Bueno, desde el departamento que me proporcionaron ahí también parte de la compañía. Decía, ¿en serio? Sí, yo voy a estar de vacaciones una semana, así que desde ahí, ¿no? O de repente no tenían lugar, entonces tú llegabas al edificio y podías colocar tu computadora de donde sea y trabajar desde ahí. Puedes trabajar un día en un edificio, otro en otro, no había problema. Entonces, básicamente ellos iban una vez por semana, o había semanas que no iban. Y entonces para nosotros llega así como de algo de wow, ¿no? O sea, el esquema híbrido. ¿Eh? Pero bueno, aterrizando a esa pregunta, mi estimado Jorge, creo que nos hemos dado a la tarea también, el equipo de recursos humanos, junto con los líderes, de identificar cuáles son esas posiciones que sí requieren estar de manera presencial, como es el caso de nuestra planta, ¿no? Todos los operadores, gente que está ahí y que, bueno, tiene que estar operando, para la redundancia. Hay algunas otras posiciones que también se identificaron que podíamos estar trabajando desde casa y solo cuando se requiera vamos al sitio sin ningún problema. Y hay otras posiciones más. ¿Qué crees? Ya no hay necesidad de que vayan al site. Todo lo podemos hacer de manera remota. Y esto nos abre una gran posibilidad también a la diversidad y a la inclusión. ¿Por qué? Porque si hoy como país también estamos impulsando el contratar a gente con discapacidad y que sabemos que nuestra ciudad, al menos aquí, es muy caótico trasladarse y más que nosotros estamos en Xochimilco, de Sí. repente cruzar la ciudad es muy, muy complejo. Pero ¿qué crees? Ahora hay posiciones como representantes médicos virtuales que pueden hacer sus tareas desde su hogar. Y hay gente que de verdad se ha demostrado tan efectiva, mi querida Patti, que dices, wow, o sea, Qué a cambio. veces la discapacidad está en nuestra forma de pensar, pero ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sí, En tal eso, cual, tal ¿no? cual. Pero sí, se abren esas posibilidades, pero ojo, hay que seguir trabajando en el modelo de creencias, porque aún también nos topamos con algunos líderes, ¿no? De la vieja escuela, que si no veo que está aquí mi colaborador, entonces no, o sea, la desconfianza. ¿Cómo podemos realmente generar equipos de alto desempeño aún de manera remota? Y es donde otra vez todos contribuimos, no nada más es responsabilidad del líder, No, no, no. también es la mía para poder responsabilizarme de lo que tengo que entregar en tiempo y en forma y levantar la mano de manera remota también, por si tengo una duda o tengo que resolver algo, para hacerlo en tiempo y en forma, ¿no? Por Wow. eso hay muchas posibilidades. Sí, no, vos sabés que yo esto del tema de trabajar a distancia lo vengo pensando hace muchos años y la pandemia fue como un boom porque dije, bueno, por fin, o sea, tiene que pasar algo como esto para que uno pueda empezar a trabajar de manera remota, realmente no es lo ideal, pero sí en ese aspecto creo que nos avanzó bastante como para poder tomar conciencia de que podemos hacer muchos trabajos también de manera remota con los beneficios, ¿no? De poder incluir gente que vive en otros países, gente discapacitada, como comentabas recién. Y bueno, tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero bueno, mira, ya estamos, ya no, te quería dejar ir antes, pero no nos da el tiempo, está para charlarlo muchísimo tiempo más. Aquí hay más preguntas. Por ejemplo, Jorge otra vez pregunta, en el tema de operación, los RH son muy importantes que estén cerca de los operadores, ¿no crees? En el día a día, esa es una pregunta. No sé si la leíste Claro, bien. Ah, claro, y en ventas y en todas las áreas. Hoy precisamente teníamos una reunión con el equipo de recursos humanos. Y bueno, pues es lo que platicábamos. O sea, sí, podemos hacer planes de escritorio o realmente ir al lugar de los hechos, identificar realmente qué está sucediendo y de ahí poder reforzarlos. Porque, insisto, si nos quedamos nada más con, se me ocurrió o vi o la tendencia es esta, y no me aseguro de cómo lo están viviendo en las diferentes áreas, entonces no va a funcionar. no, no, perfecto, clarísimo. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Patricia. Si querés decir algunas palabras finales como para despedirnos y ya te dejo tu Claro que clase que sí. empieza ahora a las 7. Muchas gracias. No, yo encantada. Y mira, yo lo que diría es, al final,
todos tenemos esa posibilidad de desarrollarnos como líderes, como esa capacidad para poder influir o para poder inspirarnos e inspirar a otros. Otra cosa es, no tengamos miedo. O sea, de verdad tenemos que atrevernos a hacer las cosas. Quizá no van a salir como nosotros pensamos si es que tenemos una estructura y tenemos, ¿no?, la perfección aquí tatuada. Debemos de fluir para poder de verdad adaptarnos lo más pronto posible a estas circunstancias adversas o al mismo entorno, a esas demandas del entorno, pero siempre con la premisa de que no estamos solos. Hoy el fortalecimiento de nuestro networking, hoy el tema de la colaboración, no nada más entre nuestra propia área, sino expandirnos y realmente buscar esas perspectivas que tú mencionabas, esas diferentes perspectivas para hacer que las cosas funcionen, es lo que nos va a permitir lograr ese propósito. Insisto, no solamente un propósito organizacional, sino también un propósito personal. Que vayan de la mano. Eso es lo que yo recomendaría ampliamente. Y bueno, seguirlos preparando. Hay instituciones, hay este tipo de programas, hay mucha, o sea, hoy tenemos todo al alcance. Seamos muy selectivos porque también hay mucha basura, pero seamos selectivos, no dejemos de leernos, no dejemos de aprender. Y bueno, pues siempre hay muchos aliados que nos pueden acompañar este camino. Y cuando algo, insisto, no sale como nosotros pensamos, recuerden que aquí, ¿no?, van a tener a una persona que nos va a apoyar con todo cariño, porque al final sé que si esto lo hago, no solamente va a crecer en mi compañía o yo en ese sentido, sino también nuestro país que tanto lo necesita, o nuestro continente o nuestro planeta. Así que sí, uno podemos hacer la diferencia, sí, así es. Y si hacemos toda esa suma de todas las partes, creo que sí podemos hacer ese cambio que necesitamos. Wow, bueno, eso es una mentalidad exitosa, ¿eh? La verdad que te felicito, Patricia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer hablar con vos y ver toda la labor que haces, que para mí es grandiosa. Yo te admiro mucho. No sé si te lo dije en algún momento, pero bueno, aprovecho ahora y te lo digo. Y espero que, bueno, todo sea para mejor, que estas palabras lleguen al corazón de todos los que estamos escuchando y los que nos van a escuchar también cuando vean el programa grabado. Y bueno, todos los éxitos para vos, Patricia. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, Muchas gracias. hasta aquí llegamos hoy. El martes que viene nos vemos de nuevo por aquí, por Incompany, y un beso para todos.